Bienvenidas, bienvenidas a este su programa A una voz respondiendo al llamado. A todas las hermanas que están presentes, a las que se pudieron conectar y a las que verán este programa de forma diferida en las diferentes plataformas, le damos un saludo y que Yahweh las bendiga. Estamos en este tiempo en una interesantísima enseñanzas donde estamos conociendo la historia de Israel. Y hay un dicho que dice de un hombre que se llama, le voy a decir lo que dice: quien no conoce su historia está destinado a repetir su pasado. Después buscamos quién es, porque lo tenía aquí, pero se me fue. Y al nosotros estar en esta noche conociendo de las enseñanzas de Israel, pues en esta noche vamos a continuar con otras de las enseñanzas maravillosas del pueblo de Israel para continuar conociendo de Israel y conociendo la historia que nos lleva a conocer cada día más de Israel. Vamos a hacer una oración en estos momentos para presentar entonces a nuestra hermanita que ha de tomar de dar la enseñanza. Así que comencemos. Padre, en esta hora venimos delante de su presencia. Necesitamos, mi Rey, que tome el control de todo lo que se haga aquí en este programa. Sabemos que todo lo que se hace o se dice es para su honor y su honra, Padre. Te pido, Padre, que pongas todo en orden, que pongas las mentes y despiertes los oídos, Señor, de cada hermana para poder seguir aprendiendo de esta gran nación. Y te pido, Padre, que pongas en el corazón de Gladys el amor, la calma, para poder llevar a cabo esta enseñanza como usted mismo, Padre, se lo ha puesto en su corazón. Que sea de bien para todos, Padre, y que usted tome el control desde el principio hasta el fin. Gracias por estar en medio nuestro. Acompáñanos, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, desde ahora y para siempre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amada Gladys, este es tu tiempo para que puedas exponer lo que Yahweh puso en tu corazón y podamos tener más conocimiento, que sé que lo vamos a tener porque las demás enseñanzas anteriores han sido fabulosas y sé que tú eres una mujer que te preparas muy bien. Que Yahweh te bendiga. Adelante. Amén, amén. Gracias, Cristina. Shalom a todas, bienvenidas. ¿Verdad? Perdónenos por los problemas técnicos, pero vamos a empezar. Y Lisa, no te me duermas porque es un poquito largo. Voy a tratar de acortarlo porque empezamos un poquito tarde, pero no te me duermas. Bueno, el tema de esta noche, el que me toca son las guerras. Un tema que no a muchas personas les gusta, pero me toca exponer la Guerra de los 6 días, que fue en el año 1967, y la Guerra de Yom Kippur, que fue en el 1973. Pero antes de comenzar con el tema, quiero decirles algunos versículos sobre la guerra que aparecen en la Biblia, que los describen tanto como una realidad terrenal que ha ocurrido a lo largo de la historia o como un conflicto espiritual. Algunos versículos describen la guerra como un evento histórico o un presagio del fin, mientras que otros enfatizan la victoria del Todopoderoso
la importancia de la paz y de la oración y la armadura espiritual para resistir el mal. Y he aquí algunos de estos versículos. Tenemos, por ejemplo, Deuteronomios 1:30. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, peleará por vosotros como lo hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros propios ojos. Deuteronomio 20:1 al 4 describe la preparación para la batalla, asegurando a los soldados que Dios luchará por ellos. También tenemos a Mateo 24:6 al 8. Menciona los rumores de guerra como una de las señales de los tiempos, pero indica que aún no es el fin. Y la guerra como un conflicto espiritual, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y desde sus comienzos, muchas han sido las batallas que el pueblo de Israel ha tenido que librar. Y vamos a mencionar brevemente algunas de las batallas más famosas relatadas en la Biblia. Y comenzamos con el patriarca Abraham. El patriarca Abraham participó de una única y significativa batalla para rescatar a su sobrino Lot. Este episodio se ve en el Génesis 14, del 14 al 16. Y en Refidim, mientras los israelitas viajaban por el desierto, los amalecitas lo atacaron por las retaguardias. José lideró el ejército mientras Moshe, con sus brazos en altos, el ejército de Israel prevaleció. La batalla de Jericó, que fue la primera gran victoria en la tierra prometida, donde los muros de la ciudad cayeron de forma milagrosa después de que los israelitas marcharan a su alrededor. La batalla de Gabaón, cuando una coalición de reyes amorreos atacó a los gabaonitas que habían hecho un pacto con Israel. Josué y su ejército defendieron la ciudad, con Dios interviniendo para detener hasta el sol y la luna para que la victoria de Israel fuera completa. Gedeón y los madianitas, con un ejército de solo 300 hombres. Gedeón usó trompetas y cántaros con antorchas para confundir y derrotar a una inmensa fuerza madianita, haciendo que se mataran entre ellos. Y recordamos también a Débora y a Barak contra los cananeos. Con la ayuda de Dios, el ejército de Israel derrotó al ejército cananeo de Sísara en el río Sison. Y David contra Goliat, siendo aún un joven pastor. David mató al campeón filisteo Goliat con una honda y una piedra, lo que lo llevó a la derrota filistea, y David se consagra como un gran estratega militar y político. Asedio de Jerusalén por Asiria. Durante el reinado del rey Ezequías, el ejército asirio asedió Jerusalén. La Biblia relata que en respuesta a la oración de Ezequías, un ángel del Señor mató a más de 185,000 soldados asirios en una noche, salvando la ciudad. Y la guerra de los macabeos o la revuelta de los macabeos, que fue una rebelión judía que tuvo lugar entre el 167 al 160 a.C. contra el imperio seleucida. Los macabeos, liderados por el sacerdote Matatías y sus hijos, lucharon para defender su fe y poner fin a la tiranía del rey Antíoco IV Epifanes. Esta revuelta eventualmente condujo a la obtención de la independencia judía y al establecimiento de la dinastía Asmonea, gobernada por la familia Macabea, que gobernó Judea por aproximadamente más de 100 años, hasta que fue derrocado por Herodes el Grande. Aquí los macabeos se recapturaron Jerusalén, purificaron el templo y lo rededicaron, lo que se conmemora en la festividad de Hanukkah, que de hecho felices fiestas. Y luego del holocausto, luego de la guerra de los macabeos, que fue una de las más importantes, nos venimos a nuestra época y vamos un poquito a mencionar la guerra de la independencia, que muy bien lo definió Viviana la semana pasada. Y luego del holocausto, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en el 1947, la ONU estableció un plan para la división del mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. De forma que Jerusalén y Belén quedaban bajo control internacional, cosa que nunca sucedió.
Los países árabes y los jerarcas de la comunidad árabe palestina rechazaron el plan y atacaron al recién creado Estado de Israel el mismo día de su proclamación, lo que dio lugar a la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que acabó con la victoria de los israelitas, su independencia definida y la ampliación del territorio de Israel. Por su parte, Egipto se apropió de la Franja de Gaza y Transjordania ocupó Cisjordania y parte de Jerusalén. La primera guerra árabe-israelí finalizó con la victoria de Israel y su ocupación de casi el 80% del antiguo territorio palestino en vez del 55% sugerido por la Organización de las Naciones Unidas. El resultado fue la expulsión forzada de la población árabe de Palestina y su migración en calidad de refugiado a países vecinos. En el 1956, cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez en beneficio de la economía de su país y en perjuicio de los intereses económicos de los países extranjeros, el Estado de Israel apoyó al Reino Unido y a Francia y facilitó su invasión de la península de Sinaí. El gobierno de Estados Unidos en esta ocasión repudió la invasión y la ONU intervino. Finalmente, luego de una serie de negociaciones, las tropas extranjeras se retiraron de la península, que quedó ocupada por las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas. La paz entre Israel y sus países vecinos fue bastante inestable. En la década siguiente, en el marco de la Guerra Fría, algunos países árabes decidieron reforzar sus relaciones con la Unión Soviética, mientras que Israel se convirtió en el aliado estratégico de Estados Unidos en esta región. Y para emplear un poquito, la Guerra Fría fue un conflicto por la supremacía del mundo y la imposición de un modelo político, económico, ideológico y cultural entre las dos superpotencias de la segunda mitad del siglo XX, que eran la Unión Soviética comunista y Estados Unidos capitalista. Y mientras hostilidades militares estallaron en medio de las malas relaciones entre Israel y sus vecinos árabes que habían estado cuestionando los acuerdos de armisticio de 1949, que eran un conjunto de acuerdos firmados entre Israel y sus vecinos Egipto, Jordania, Líbano y Siria. Un armisticio es un acuerdo formal firmado que suspende las hostilidades. Sin embargo, ni un alto al fuego ni un armisticio tienen la fuerza de derecho internacional y ninguno pone fin formalmente a un estado de guerra, solo un tratado de paz puede hacerlo. Los acuerdos pusieron fin a la guerra árabe-israelí de 1948 y establecieron las líneas de armisticio entre Israel y Cisjordania, también conocido como la Línea Verde, vigente hasta la Guerra de los 6 días del 1967. Y aquí entramos al tema de nuestra primera guerra. El rechazo de los países árabes a la existencia de Israel produjo una situación de continuas hostilidades en tres fronteras. En el norte, desde los altos del Golán, Siria, bombardeaba comunidades judías tanto en el sur, en la Franja de Gaza controlada por Egipto, como al este en Cisjordania controlada por Jordania, se filtraban ataques sobre poblados que mataron a más de 400 israelíes civiles durante 19 años. La Guerra de los 6 días fue un conflicto bélico entre Israel y una coalición de naciones árabes liderada por Egipto, que incluía Siria, Jordania e Irak, entre otros. Y a pesar de su corta duración, desde el 6 de junio hasta el 10 de junio de 1967, tuvo consecuencias significativas que redibujaron el mapa de Medio Oriente y sus efectos se sienten hasta el día de hoy. Y vamos a hacer un pequeño resumen del mes antes de de junio, para que vean más o menos cómo fueron las cosas escalando hasta que llegó esa guerra. Por ejemplo, el 11 de mayo de 1967, luego de una serie de ataques terroristas en Israel, el secretario general de la ONU de ese momento declaró que los ataques a los israelíes eran deplorables, insidiosos, contrarios a la letra y al espíritu de los acuerdos de armisticio y una amenaza a la paz en la zona. El 14 de mayo, el líder egipcio Gamal Abdel Nasser movilizó miles de soldados hacia la frontera con Israel en el Sinaí
y luego solicitó el retiro de la zona de las fuerzas de paz de la ONU presentes allí desde el 1957. Y vamos a explicar un poquito quién es Gamal Abdel Nasser Hussein, el presidente egipcio que fue el líder de todo esto. Él fue un militar y estadista egipcio y el principal líder político árabe de esa época, conocido impulsor del panarabismo y del socialismo árabe. Ocupó el cargo de presidente de Egipto desde 1954 hasta su muerte en el 1970. El panarabismo es un movimiento político que surgió a finales del siglo XIX y que pretendía unir a los países de Oriente Medio bajo una sola bandera. Así que desde el Cairo, los medios noticiosos árabes preparaban a la opinión pública para la guerra y prometían la muerte y el exterminio de Israel. Todo Egipto se halla ahora dispuesto a lanzarse a una guerra total que pondrá fin a Israel, era lo que se declaraba en los medios noticiosos de esa época. El 22 de mayo, Egipto bloqueó el paso de los barcos israelíes a través del estrecho de Tirán, cerrando el único acceso que tenía el país al mercado asiático y cortando el flujo de petróleo que recibía Israel de su principal proveedor de la época, que era nada más y nada menos que Irán. Nuestro objetivo básico será la destrucción de Israel. El pueblo árabe quiere luchar, dijo el presidente Nasser. Los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria y Líbano están en las fronteras de Israel para enfrentar el desafío. Parados detrás de nosotros están los ejércitos de Irak, Argelia, Kuwait, Sudán y toda la nación árabe. Este acto asombrará al mundo. Hoy sabrán que los árabes están dispuestos para la batalla. Ha llegado la hora crítica. Ya hemos llegado a la etapa de acción seria y no de más palabras. Prometió nacer en uno de sus discursos más concurridos. Por otra parte, Ahmed Shukairi, presidente de la OLP, o sea, de la Organización para la Liberación Palestina, declaró a los judíos que sobrevivan a la guerra que es inminente serían autorizados a permanecer en Palestina, pero no esperaban que muchos pudieran hacerlo. Por otro lado, el entonces ministro de Defensa de Siria, Hafez al-Assad, anunció su disposición a comenzar el conflicto. Y dijo, el ejército sirio con el dedo en el gatillo está unido. Creo que ha llegado el momento de comenzar una batalla de aniquilación, afirmó. Por otro lado, en su libro Guerras Justas e Injustas, el filósofo estadounidense Michael Walzer contrasta el ánimo que predominaba en Egipto y en Israel durante las semanas previas al conflicto. Walzer, según Walzer, mientras Egipto estaba al borde de una fiebre belicista, celebrando las victorias esperadas, o sea, las victorias que aún no habían surgido. El ánimo en Israel mostraba que el país vivía bajo amenaza con rumores continuos que anunciaban futuros desastres, compras nerviosas que dejaban vacías las tiendas de alimentos, mientras que en los cementerios militares se cavaban miles de tumbas. Cuando se hizo evidente que la guerra estaba a la vuelta de la esquina, el mando israelí llegó a la conclusión de que no debía permitirse que los árabes hicieran el primer movimiento, porque por su propio peso conseguirían una ventaja inicial que Israel no podría afrontar. Así que el país, percibiendo una amenaza inmediata, lanzó un ataque aéreo preventivo el 5 de junio, conocido como la Operación Foco. ¿Y en qué consistió esta Operación Foco? Una de las primeras acciones de la guerra fue la batalla del aeropuerto del Cairo, donde las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo sorpresa que destruyó gran parte de la Fuerza Aérea Egipcia en tierra. Esta estrategia de ataque preventivo permitió a Israel obtener una ventaja significativa desde el inicio del conflicto. En la mañana del 5 de junio, el gobierno del primer ministro Levi Eshkol lanzó un ataque aéreo sorpresa en el que destruyó el 90% de los aviones militares de Egipto sin que estos siquiera tuvieran la oportunidad de despegar. Con una acción similar, también dejó fuera de juego a la Fuerza Aérea de Siria. Las fuerzas terrestres israelíes avanzaron rápidamente por la península de Sinaí y capturaron la Franja de Gaza. En el frente jordano, Jordania atacó Jerusalén oeste, pero las tropas israelíes contraatacaron y capturaron Jerusalén este y Cisjordania. Este fue el tercer día y sin embargo fue el más importante porque aquí Israel acaba de capturar
lo que faltaba de Jerusalén y tomaron posesión completa de Jerusalén. Aquí cuentan que cuando los paracaidistas llegaron a la ciudad vieja de Jerusalén e intentaron llegar al Sagrado Muro Occidental y al monte del Templo, estos no pudieron porque ellos no sabían dónde estaba ubicado, ya que esta ciudad, la ciudad vieja, estaba bajo Jordania desde el 1948 y no se le permitía a ningún judío entrar a esa ciudad, a esa parte de la ciudad. Así que ellos tuvieron que preguntarle a un anciano palestino que estaba por allí, así pudieron llegar al Muro de los Lamentos y al Monte del Templo. Y para el Estado judío, que entonces tenían apenas 19 años de existencia, y para los oficiales que llegaron allí, algunos de los cuales eran sobrevivientes del Holocausto, regresar al lugar más sagrado del judaísmo simplemente sin palabras. Ellos lloraron, ellos rieron, ellos cantaron, ellos bailaron, hicieron de todo. Y mientras esto sucedía allá en el frente sirio, las fuerzas israelíes capturaron los estratégicos altos del Golán, que habían sido utilizados por Siria para bombardear las comunidades israelíes del norte. Así que hace medio siglo, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en tres frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, propinándoles una derrota fulminante que transformó el tablero geopolítico de la región y muchos de sus efectos aún siguen vigentes. No fue un evento cualquiera, esa guerra transformó Medio Oriente porque tuvo un impacto significativo en la política y en el mundo árabe. En Israel, en la implicación de Estados Unidos en esta región del mundo, Israel multiplicó el tamaño del territorio bajo su control al quitarle a Egipto la península de Sinaí y la franja de Gaza, los altos de Golán a Siria y Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania. Según un filósofo y un estudioso del Medio Oriente, Stein, el mapa de Medio Oriente cambió más drásticamente en junio de 1967 que en cualquier otro momento desde los acuerdos de Sykes-Picot de 1916, mediante los cuales Francia y Reino Unido se redistribuyeron áreas de influencia en las zonas que pertenecían al Imperio Otomano derrotado en la Primera Guerra Mundial. Indicó que la doctrina militar de Israel siempre contempló llevar las confrontaciones bélicas al territorio de los adversarios, porque una guerra en su territorio causaría una enorme cantidad de víctimas debido a sus reducidas dimensiones y a la alta concentración de su población en un mismo lugar. Israel era más fuerte, pero solo porque todo el país estaba comprometido en el mismo esfuerzo. Requería de enormes recursos para mantener el alto nivel de alerta, entonces había límites para lo que podía soportar en esta situación. Todo el país y toda la economía habían sido movilizadas para responder a la amenaza. En esta guerra, Israel tenía aproximadamente 50.000 soldados activos, incluyendo a los reservistas, ascendían a 264.000. Una flota aérea de aproximadamente 197 aviones, mientras que Egipto contaba con 240.000 soldados y aparte entre Siria, Jordania, Líbano e Irak eran 307.000 soldados, o sea que eran el triple de lo que tenía Israel. Las consecuencias de esta guerra. La guerra terminó con una decisiva victoria israelí, pero sus consecuencias crearon nuevos conflictos y desafíos en la región. Israel triplicó su tamaño al capturar los sitios que ya dijimos, y la ocupación de Cisjordania en la Franja de Gaza colocó a cientos de miles de palestinos bajo control israelí, lo que intensificó el conflicto entre ellos. Israel tomó control de Jerusalén Este, unificando la ciudad, lo que sigue siendo un punto central de tensión. La victoria israelí fue un revés significativo para las naciones árabes, lo que provocó una mayor inestabilidad regional y allanó el camino para conflictos futuros, como la guerra de Yom Kippur del 1973. Venganza. La guerra de Yom Kippur fue un intento de Egipto y Siria de recuperar los territorios
perdidos en el 1967 y vengar la humillante derrota. El ataque se planeó para que coincidiera con el día sagrado judío de Yom Kippur, o día de la expiación, cuando gran parte de Israel estaba ayunando y la defensa estaba menos preparada. Para los musulmanes, el ataque ocurrió durante el mes sagrado de Ramadán. ¿Y cómo fue el desarrollo de este conflicto? Para engañar a la inteligencia militar israelí, se creó una sofisticada campaña de simulación en lo que se filtró información falsa a los medios de comunicación, incluso sobre una supuesta disputa entre el Cairo y Damasco. El ministro de Guerra de Egipto llegó a decir que el poder militar de su país era insuficiente para un enfrentamiento con Israel. Muy importante en esta campaña fue la capacidad de mantener las intenciones bélicas dentro de un círculo muy restringido. Según el Mossad, a finales de agosto, solo 4 miembros de alto rango del ejército egipcio y 10 del ejército sirio conocían los planes. Muy pocos soldados supieron que estaban a punto de entrar en combate hasta unos minutos antes de que se lanzara la ofensiva. El día 25 de septiembre de 73, el rey Hussein de Jordania fue a Tel Aviv para reunirse con la entonces primera ministra Golda Meir. El monarca jordano mantenía desde hacía años contactos secretos con Israel. Hussein, que 2 semanas antes se había reunido con Sadat y Assad en Egipto, supuestamente le dijo a Meir que los sirios están en una posición previa al inicio de la guerra, al igual que los egipcios. En este punto, los israelíes ya tenían claro una acumulación masiva de fuerzas sirias al este de la línea de alto al fuego estaba cobrando impulso. El 20 de septiembre, fotógrafos de reconocimiento de la Fuerza Aérea Israelí revelaron que ya había 3 divisiones de infantería siria con sus respectivas brigadas de tanques en su primera línea y más unidades mecanizadas y de infantería en la segunda línea. Inicialmente, la inteligencia israelí interpretó el incidente como evidencia de un ejercicio de entrenamiento del ejército sirio, esto después del combate aéreo librado el 13 de septiembre entre aviones israelíes y sirios. La evaluación de Israel fue que los sirios temían a un ataque de Israel. Mas, sin embargo, a las 4 de la mañana del día de Yom Kippur, el jefe del Mossad lanzó una advertencia inequívoca. Hoy estallará la guerra a la primer ministro, al ministro de Defensa, al jefe de Estado Mayor y a otros funcionarios. Este se reunió con el ministro de Defensa, Moshe Dayan, a las 6 de la mañana y exigió una movilización total, un ataque preventivo en Siria y vuelo fotográfico con aviones no tripulados a través del canal debido a la densa nubosidad que había en el Golán. Se planeó un ataque preventivo no contra el conjunto de misiles antiaéreos sirios, sino contra aeródromos sirios. Mas, sin embargo, el ministro de Defensa rechazó un ataque preventivo y vuelos de reconocimiento por temor a perder el apoyo estadounidense en caso de que Israel fuera el primero en lanzar la guerra. El primer ministro de Defensa no aprobó la movilización total de las reservas, pero sí la movilización de una división sur y otra al norte, así como la reserva de la Fuerza Aérea. Ya a las 9 de la mañana de ese día se celebró una reunión presidida por la primera ministra con miembros de su gabinete. En la reunión, Golda Meir aceptó la postura de Eleazar sobre la movilización total que exigía, pero por otro lado, la opinión del Moshe Dayan sobre los otros 2 temas y no aprobó un ataque preventivo ni un vuelo de reconocimiento. Debido a esta evaluación errónea de inteligencia y a las malas decisiones del ejército israelí, las FDI respondieron con medidas limitadas, se llamaron pocas unidades de reserva y se determinó que la guerra era improbable. ¿Y por qué Egipto y Siria eligieron el día de Yom Kippur? Porque calcularon que ese día la movilización sería más lenta y sus ejércitos tendrían horas de ventaja, ya que los reservistas israelíes eran convocados mediante códigos transmitidos por radio, cuyas estaciones estarían cerradas ese día. El ataque inicial fue el 6 de octubre de 1973, cuando Egipto atacó a Israel a través del canal de Suez, superando la línea de Bar Lev, mientras que Siria atacó a los altos del Golán.
El ataque coordinado tomó a Israel por sorpresa, a pesar de que los servicios de inteligencia ya habían recibido información sobre esa ofensiva. Las fuerzas egipcias y sirias avanzaron en los primeros días del conflicto. Los misiles antiaéreos y antitanque de fabricación soviética neutralizaron la superioridad aérea y acorazada de Israel, que sufrió grandes pérdidas en esos primeros días. Contrario a la Guerra de los 6 días, el ataque de la coalición árabe fue uno bastante coordinado y certero. La ofensiva se inició con un ataque simultáneo. En el sur, las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez y rompieron la línea de Barlet. ¿Y qué era la línea de Barlet? La línea de Barlet fue diseñada como defensa ante cualquier asalto de Egipto a través del canal. Esperaba que funcionara como un cementerio para las tropas egipcias. La línea, cuyo costo alcanzó los $300 millones, tomó su nombre del comandante israelí Haim Barlet. La línea fue construida junto al canal, una barrera única que fue descrita como una de las mejores zanjas antitanques del mundo. La línea incorporaba un masivo muro de arena continuo alineado con el canal, excepto por el lago amargo, sostenido por un muro de cemento. La arena variaba de una altura de 20 a 25 metros y de 45 a 65 grados de inclinación. Para que tengamos una idea más o menos de la altura, 20 a 25 metros equivale a un edificio de aproximadamente 6 a 7 pisos. El muro de arena y su soporte de cemento prevenían el desembarco en la orilla izquierda del canal de cualquier unidad acorazada o anfibia sin previa preparación de ingeniería militar. Los estrategas israelíes estimaban que tomaría al menos 24 horas y muy probable 48 horas a los egipcios quebrar el muro de arena y establecer un puente a través del canal. La defensa de Sinaí dependía de dos planes llamados uno abrigo de paloma y el otro la roca. En ambos, el Estado Mayor israelí esperaba que la línea de Barlet sirviera como línea de contención, una línea defensiva que había de ser mantenida a cualquier costo. Como un coronel israelí declaró poco después de la Guerra del Desgaste, la línea fue creada para proveer respuestas militares a dos necesidades básicas. La primera, prevenir la posibilidad de un gran asalto egipcio del Sinaí, y la consiguiente creación de una cabeza de puente que pudiera llevar a una guerra total, y segundo, reducir lo máximo posible las bajas entre las tropas defensoras. El plan israelí se basaba en conocer con una antelación de 48 horas por medio de sus servicios de inteligencia el momento del ataque egipcio. Durante esas 48 horas, la Fuerza Aérea Israelí atacaría los sistemas de defensa aérea, mientras las fuerzas terrestres se desplazarían según el plan trazado. Los israelíes esperaban que un ataque egipcio sería derrotado por sus fuerzas acorazadas con el apoyo de la superioridad de su fuerza aérea. El ejército egipcio, liderado por su jefe de Estado, sobrepasó la línea de Barlet en menos de 2 horas, debido al elemento sorpresa y el abrumador fuego de artillería. Para enfrentarse a las masivas defensas de tierra y arena, los egipcios usaron cañones de agua unidos a bombas de dragado situadas en el canal. Otros métodos conllevaban el uso de explosivos, artillería y excavadoras que requerían demasiado tiempo. Así que un joven egipcio sugirió que una pequeña y ligera bomba a gasolina podría ser la solución al problema del cruce. Los militares egipcios compraron 300 bombas de fabricación británica y además 150 bombas alemanas más potentes que las británicas. Una combinación de 2 bombas alemanas y 3 británicas acortarían el tiempo de ruptura a 2 horas. Estos cañones bombeaban poderosos chorros de agua, creando 81 brechas en la línea y retirando 3 millones de metros cúbicos del suelo compactado el primer día de la guerra. Mientras tanto, en el norte, las tropas sirias invadieron los altos del Golán. Simultáneamente con la acción en el Sinaí, aviones sirios atacaron unidades e instalaciones israelíes en el Golán, mientras la artillería bombardeaba asentamientos civiles. Rápidamente, 3 helicópteros sirios aterrizaron cerca del monte Hermón, llamado los Ojos de Israel, trayendo comandos especiales. En apenas unas horas, las fuerzas de Damasco lograron capturar una de las posiciones más importantes de la inteligencia israelí,
afectando gravemente la moral del ejército. Decenas de soldados se rindieron y se llevaron a Siria sofisticados equipos electrónicos. Cientos de tanques sirios invadieron los altos de Golán y avanzaron sin encontrar casi ninguna resistencia. En poco tiempo, la Fuerza Aérea Israelí descubrió la principal arma secreta del enemigo, los misiles antiaéreos que se convirtieron en el terror de los pilotos israelíes. Al final del primer día, la situación era bastante aterradora y sin precedentes para el país. Casi todo el canal de Suez estaba bajo control egipcio. Todas las posiciones israelíes quedaron aisladas. Numerosas unidades blindadas habían cruzado el canal y comenzaron a avanzar hacia la región oriental. Los blindados sirios, a su vez, llegaron a 7 kilómetros del lago Kinneret y muy cerca del valle de Ula. Podían seguir avanzando ya que no había nada que los detuviera. Mientras tanto, las fuerzas regulares de Israel esperaban el refuerzo que llegaría con la movilización de los reservistas. La supervivencia de este país estuvo en juego durante 4 días mientras los defensores israelíes con solo 177 tanques resistieron un ataque sirio de 1.400 tanques durante la batalla en los altos del Golán. Para la mayoría de los expertos en guerras, esta batalla ahí en los altos del Golán entre tanto los tanques de Israel como los tanques de Siria, que de hecho eran este, hechos y enviados por el por el gobierno de la Unión Soviética. Algunos consideran que esta guerra de estos tanques fueron épicas y que fueron las más interesantes y las más importantes en todo el siglo. E imagínense, Israel con solo 177 pudo resistir, aunque ya estaban casi al borde, pero pudieron resistir durante esos 4 días. Una de las historias fascinantes de esta batalla fue la del teniente israelí Zivi Greenwald, quien básicamente durante muchas horas operó en solitario para engañar al enemigo que escuchaba las frecuencias de radio israelíes sobre su fuerza. Se autodenominó Fuerza de Tarea Sipka. Durante todo el 7 de octubre, Greenwald siguió luchando, cambiando de tanque en tanque, dejando vehículos sirios destruidos a su paso. Greenwald, exhausto, herido y quemado por el fuego, salió de su vehículo y se desplomó y dijo: no puedo más. Aunque solo se atribuyó 20 bajas de tanques sirios, las autoridades israelíes cifran su saldo en 40. Y por retrasar el avance sirio, el teniente recibió la medalla de valor en mayo de 1975, que es lo más alto que se le puede ofrecer en el ejército de Israel, a un miembro del ejército de Israel. El ataque definitivamente cogió a Israel desprevenido y en los primeros días sufrió grandes pérdidas. Tras la sorpresa inicial, Israel movilizó a sus reservistas y con un masivo apoyo de los Estados Unidos logró la reversión del conflicto. Las fuerzas israelíes contraatacaron y cambiaron el curso de la guerra. En el Sinaí, el ejército israelí cruzó el canal de Suez y logró rodear las tropas egipcias. En los altos del Golán, las fuerzas israelíes lograron detener el avance asirio y amenazaron la capital de Damasco. Con la mediación de las Naciones Unidas, se declaró un alto al fuego el 25 de octubre de 1973. O sea que esta guerra duró aproximadamente 19 días. La guerra de Yom Kippur, a pesar de terminar con una victoria militar israelí en el campo de batalla, tuvo importantes consecuencias. Fin del mito de la invencibilidad. La guerra demostró que Israel era vulnerable y que su superioridad militar no era absoluta. A pesar de la supremacía militar de Israel, la guerra afectó enormemente a todos los países participantes. Durante estas 3 semanas de guerra murieron 2.691 soldados de Israel y más de 18.000 en la Liga Árabe. La guerra de Yom Kippur fue la tercera vez en menos de 3 décadas desde el establecimiento del Estado en que Israel fue forzado a pelear una guerra por su propia existencia. Una vez más, los soldados israelíes probaron con su coraje
entrenamiento y tenacidad que nada podía prevenir que protegieran a su tierra madre. El conflicto terminó con un alto al fuego el 25 de octubre, impulsado por la Resolución 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la mediación de Estados Unidos. Negociaciones durante los años siguientes dieron lugar a los acuerdos de retirada bajo los cuales Israel se retiró de varias partes de los territorios previamente capturados. Israel logró una victoria militar decisiva, pero la guerra fue traumática y costosa en vida. Egipto y Siria, por su parte, demostraron que Israel no era invencible. Y antes de la guerra, Estados Unidos, con su presidente Nixon, advirtieron constantemente a Meir que no debía de ser responsable de iniciar una guerra en Oriente Medio, y el 6 de octubre del 73, su secretario de Estado, Kissinger, en ese momento, envió un nuevo despacho desalentando un ataque preventivo. Israel dependía totalmente de Estados Unidos para el reabastecimiento militar y era sensible a cualquier cosa que pudiera poner en peligro esa relación. En la guerra de Yom Kippur, las fuerzas árabes estaban abrumando a las fuerzas israelíes y la primera ministra Golda Meir autorizó una alerta nuclear y ordenó que se prepararan 13 bombas atómicas para ser utilizadas por misiles y aviones. La sorpresa inicial llevó a una profunda autoevaluación en Israel y la primera ministra Golda Meir renunció en el 1974. ¿Y cuál fue el impacto internacional? La guerra influyó en el embargo petrolero árabe de 1973, que causó una crisis energética global. También reforzó la alineación de Estados Unidos con Israel y de la Unión Soviética con los países árabes en el contexto de la Guerra Fría. La guerra allanó el camino para la paz. Egipto recuperó el Sinaí a cambio del reconocimiento de Israel en los acuerdos de Camp David en el 1978. ¿Y cuáles fueron los acuerdos que se hicieron en Camp David? Presididos por el presidente estadounidense Jimmy Carter, que intermedió entre los líderes de Egipto e Israel, y en el marco de la política de pequeños pasos, el primer paso importante lo dio el presidente egipcio, quien viajó a Jerusalén el 19 de noviembre de 1977 y se convirtió en el primer mandatario de un país árabe en visitar Israel. Sin embargo, para que se sentara a la mesa de negociaciones, Menachem Begin, un firme nacionalista que era el jefe del partido de ultraderecha de Israel, fue necesaria la mediación del gobierno estadounidense. Jimmy Carter propuso disponer la residencia presidencial de Camp David cerca de Washington para reunir a ambos líderes y lograr algún avance en las negociaciones. Las reuniones duraron 13 días, comenzando el 5 de septiembre y terminaron el 17 de septiembre de 1978. Los acuerdos fueron firmados por Sadat, Begin, el primer ministro de Israel, y Carter, y supusieron el éxito de los esfuerzos del gobierno estadounidense por acercar a Israel y Egipto e intentar resolver el problema palestino. Si bien este segundo objetivo finalmente, como nosotros sabemos, no se alcanzó. Los acuerdos de Camp David estaban formados por dos acuerdos. El primero, que tenía como objetivo la consecución de una paz general en el Medio Oriente, no pasó de ser un documento de intenciones. El segundo, que buscaba la firma de un tratado de paz entre ambos países, tuvo su fruto con la firma del Tratado de Paz entre Egipto e Israel el 26 de marzo de 1979. En aplicación a sus disposiciones, el ejército israelí se retiró de la península de Sinaí en abril de 1982. Egipto recuperó la soberanía sobre el conjunto de su territorio e Israel finalmente consiguió firmar la paz con un país árabe. En esta ocasión, la Knesset aprobó el acuerdo el 22 de marzo de 1979. La Knesset es el Parlamento de Israel, con un resultado de 95 votos a favor y 18 en contra. Los acuerdos de Camp David revolucionaron el panorama político de Medio Oriente. Estados Unidos consiguió un importante triunfo diplomático, pero Egipto fue condenado e aislado por los otros países árabes y Sadat fue considerado por muchos como un traidor.
fue asediado por el grupo Yihad Islámico egipcia en octubre del 1981. Mientras tanto, Begin continuó en su cargo hasta octubre de 1983, cuando renunció por problemas de salud y por la condena internacional debido a que decidió la intervención militar israelí en el Líbano. Entonces, ahora voy a mencionar algunos elementos que potencian al ejército de Israel y lo ponen entre los primeros lugares en el mundo. En primer lugar, la rapidez con la que se toman las decisiones, mientras otros países tienen una cadena de mando más férrea, los oficiales israelíes tienen una doctrina más flexible. Los comandantes toman sus propias decisiones porque el ejército no es tan centralizado como en otros países que atan en corto el poder militar para evitar posibles golpes de Estado. En segundo lugar, la cohesión interna del país que provoca el servicio militar obligatorio. Las personas con mejores posiciones sociales no consiguen los mejores puestos en el ejército. El militar es un sistema algo más meritocrático, que el éxito depende de la capacidad personal y de los logros. Israel cuenta con un presupuesto militar anual de más de 20.000 millones de dólares. Además, es el país que más ayuda bélica recibe de Estados Unidos, solo por detrás de Ucrania en estos momentos, que ocupa el primer puesto desde el comienzo de su guerra con Rusia. Y en Israel el servicio militar es obligatorio a partir de los 18 años, tanto para hombres como para mujeres, lo que permite a Israel disponer del 42% de la población con formación militar. Una vez terminado el servicio obligatorio, los ciudadanos pasan a la reserva hasta las edades de 40 a 49 años, dependiendo de su cargo, pero generalmente a los 40. Los judíos ultra-ortodoxos están exentos del servicio militar obligatorio. Y por otro lado, aunque no se ha confirmado oficialmente que se cree que Israel posee armas nucleares, como mencionamos anteriormente, pero también tiene un potente sistema de defensa aérea que se llama la cúpula de hierro, que le permite interceptar los misiles lanzados desde Gaza. Si juntamos todos estos elementos, el resultado es uno de los ejércitos más preparados del mundo. En el ranking del Global Firepower del 2025, Israel ocupa el puesto número 15 en el mundo entero, situándose por delante de Irán y reafirmando su posición de liderazgo militar en el Oriente Medio. Este posicionamiento no solo responde al número de efectivos, sino también a su inversión estratégica en tecnología militar de vanguardia. Bueno, chicas, esto ha sido mi presentación de esta noche. Si tiene, Cristina, alguna pregunta, que espero que no. ¿Quieres preguntar? Tú has dado demasiada información, no te tengo preguntas más. Nada más darte las gracias por haberte dedicado a estudiar y a traer esta información tan valiosa. Y de esto tú sabes porque tú eres militar. Y yo sé que te apasiona, te apasiona. Y de verdad que tú empezaste con varias batallas que se han desarrollado a través de toda la historia. En la Biblia empezaste con Abraham y terminaste con los macabeos que lucharon por su fe. Y comenzaron pues todas esas batallas y vemos cómo pasado el tiempo todavía siguen estas batallas de una forma o de otra, y vemos que todo ha sido como en otras enseñanzas anteriores que hemos visto que ante la alimentación del antisemitismo que sufren los Israel y sufrirá, que lamentablemente seguirán, pues surge toda esta guerra. Y la guerra después de los 6 días, que fue la primera que se tocó, que fue que mencionaste, que pues mucha información, pero lo que pude captar fue una crisis que hubo en el canal de Suez y otras cosas más de disputas entre ellos, ¿verdad? Que trajo esta guerra.
pero pues que al final Israel obtuvo la victoria capturó la Franja de Gaza, la península del Sinaí en Egipto y los altos del Golán a Siria. Y esto pues provocó que muchos palestinos huyeran Mira qué de esa suave. región. Luego veo que pues surge con el tiempo la guerra de Yom Kippur, que fue la otra que mencionaste, con toda esta información tan interesante que acabas de dar de ella. Y lo que me llama la atención es que uno de los sitios que, ¿verdad?, que mantuvo Israel fue los Altos del Golán, que actualmente pues pertenece a Israel y que es importante para Israel porque es un sitio estratégico, militar, tienen el control del agua que de ahí sale para toda esa región, un valor simbólico y político también. Y en los acuerdos del CAM, este, fueron, fueron acuerdos que ayudaron a lograr la paz entre Israel y Egipto, dos naciones que pues fuertemente rivales durante varias décadas. Y este acuerdo pues lo puso a demostrar que los pueblos árabes y los israelitas podían negociar y que Estados Unidos podía desempeñar un papel importante en las negociaciones diplomáticas. Cristina, antes de que Ajá, siga, dime, relacionado amor. que se me olvidó, antes de que para el 1978 los presidentes, tanto el primer ministro de Israel como el presidente de Egipto, Carter. los dos, no, no, ese es el presidente de Estados Unidos, Ok, no me acuerdo, no era Sadat, era el otro. Ganaron el Premio Nobel a la Paz, fueron compartidos por lo que hicieron, por el esfuerzo que hicieron de paz entre los dos países. En ese año los dos interesante, ganaron el Premio Nobel de la Paz. interesante. Ya prácticamente pues, luego de eso que completaste, pues llega el Tratado de Paz que acabas de mencionar que ellos obtuvieron ese premio. El Tratado de Paz de 1979 entre Israel y Egipto, pues, este, dice que, pues, marcó un término de 30 años de hostilidades y 5 guerras entre ambos países. Este fue un tratado firmado tras intensas negociaciones de 16 meses después de la visita del presidente egipcio Anwar el Sadat, es que se llama, Mm. a Jerusalén en 1979. Y sinceramente, estos acuerdos, muchos se llevan a cabo, otros se rompen, y esto sigue, y esto seguirá hasta que Dios definitivamente haga lo que Él ha prometido. Y yo busqué en Ezequiel 37, 26 al 28 en la traducción en la lengua actual para finalizar todo esto, porque de verdad que ha sido mucha información hermosa, Gladys. Gracias nuevamente. Esto es como siempre he dicho, hay que volver a revisar lo tuyo y lo de las demás, porque es una información que nos trae a pensar lo que está sucediendo actualmente en Israel y lo que nos compete cuando decide el padre llegar, enviar a su hijo. Y en Ezequiel 37, 26, 28 dice, haré con ellos un pacto eterno de paz y llegarán a ser un pueblo numeroso. Y cuando ponga mi templo en medio de ellos y viva allí para siempre, yo seré su Dios
y ellos serán mi Dios. Entonces las naciones reconocerán que yo habré convertido a Israel en un pueblo muy especial. Yo soy el Dios de Israel. Mira, Eso para mí, ajá, sigue, sigue, ¿no? sigue. Con esto yo digo que es el jaque mate de lo que el Señor va a hacer. Ese es el tratado de paz que el Señor va a hacer con su pueblo. Así que, ¿tienes algo más que añadir, Gladys? Pues mira, rapidito para terminar, los expertos dicen, ¿verdad?, en cuestiones de guerra en el pueblo de Israel, que Israel ha tenido varias guerras importantes, entre ellas, pues, la de los macabeos, las batallas que tuvo con Roma, y estas dos guerras, la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. Para mí la más interesante fue la de Yom Kippur, porque Yom Kippur, a pesar de que Israel en esos primeros días no había, o sea, no había ninguna probabilidad de que Israel ganara. Mas, sin embargo, el Señor siempre tiene un remanente. Esas personas que, como el teniente Greenwood, que él solito se cambiaba de tanque en tanque, o sea, a él le explotaban un Wow, tanque y él iba y se iba a otro. Por eso fue que al final estaba todo quemado. interesante. Entonces, y él solito pudo resistir bastante. También hay la historia de un grupo de 20 soldados que pudieron, en los altos del Golán, que pudieron resistir también y eh, batallaron con los tanques de los asirios y pudieron exterminar bastante, bastante. En aproximadamente 1 o 2 días, ellos pudieron derrocar a más de 700 tanques sirios, o sea, eso es mucho para todo lo poco que ellos tenían. O sea que si alguien duda que la mano del Todopoderoso está con Israel, con su ejército y con su gente, pues aquí lo tenemos. Y si alguien, ¿verdad? Dice, pues en la Biblia dijeron, pero ¿cómo lo vamos a probar? Pues eso lo tenemos aquí presente, porque eso lo tenemos en televisión, lo tenemos en videos, ya habían cámaras fotográficas, ya había de todo. Ujú. Entonces también una de las cosas que más me impactó fue que vi unas entrevistas de unos periodistas que estaban ahí con los de la OTAN, en esa guerra. Entonces notaron cuando un israelí vino y se encontró con toda una tropa de egipcios. Ellos le iban a disparar porque él cayó herido. Ellos le iban a disparar y de momento se echaron para atrás y se fueron a correr y lo dejaron a él y no le dispararon. Luego estos periodistas dicen que le preguntaron a ellos, a los egipcios, que por qué se fueron. Y los egipcios dicen que vieron ángeles, vieron primero una luz y ángeles bajando, protegiendo y muchas, muchas historias como esa, Ujú. pues las han presentado. Pero es la fuerza de ese país y la fuerza de que ese pueblo, que es el escogido, como tú dijiste, por Dios Santísimo, tiene que prevalecer, porque la Ujú. palabra favorita de los enemigos era aniquilar. ¿Y qué quiere decir Ujú. aniquilar? Destruir o Ujú. arruinar enteramente, reducir a la nada. Y por lo Ujú. tanto el pueblo pues no puede dejarse. Muchas veces, como pasa ahora mismo, todo esto es cíclico y pasa siempre. En el primer evento de la Guerra de los 6 días no tenían a nadie. Estados Unidos estaba inmerso en la guerra de Vietnam, así que no estaba acá como de lleno, como dicen. Entonces ellos fueron solitos, hicieron todo lo que tenían que hacer y prevalecieron. Mas, sin embargo, en Yom Kippur pues estaban entre la espada y la pared porque quien le da todo el equipo a Israel es Estados Unidos. Estados Unidos. Ujú. Y entonces, pues ellos le estaban diciendo, presionándolo exactamente como ahora, cuando lo vimos en la guerra de los 12 días con Irán, que cuando ya ellos estaban llegando a la cabeza de los ayatolás, Estados Unidos los paró, le dijo que no, que hasta ahí. Pues esas Ujú. son cosas pues que los ponen entre la espada y la pared, pero sin embargo es digno de admirar y digno porque aún
ahora que tienen una forma diferente de guerra, que es con las células estas terroristas, y que lo que más ellos temían llegaron a su población, porque esa siempre ha sido el fin del ejército israelí, que los enemigos no lleguen a su población. Y esta vez, pues lamentablemente, todos sabemos lo que pasó. Pero aún así, Mm. el pueblo sigue hacia adelante, siguen batallando y eso va a ser hasta que vean al que traspasaron, porque Amén. muchas cosas más van a ocurrir, pero tenemos Sí, que estar Señor. unidos y nosotras acá tenemos que estar conscientes de que ese es el pueblo que Dios escogió. Ellos tienen Amén. muchos defectos, muchas cosas, pero bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Así Y está pues, bien claro. Eso es así. para Y culminar, Jeremías 31-36, el 37. Israel solo dejaría de existir como una nación si dejaran de estar vigentes las leyes que determinan cuándo aparece el sol, la luna, las estrellas y las olas del mar, dice el Señor. Está aquí. Y muchas gracias. amén. Amén, amén, Gladys. De verdad que esto que acabamos de que tú acabas de explicar acerca de específicamente que me llama mucho la atención, escogieron un día que aparentemente, el día de la expiación, el día del perdón, del arrepentimiento de corazón, un día solemne en que los judíos buscaban expiar sus pecados y reconciliarse con Dios. Un día que esperaban ser perdonados por Dios y, su, y sus transgresiones contra Él en ese día. Y así mismo hicieron hace poco, en octubre, cogieron la misma fecha, cogieron fiestas, pero como tú acabas de mencionar ese versículo final, o sea, Dios tiene ya su determinación completa para nuestro pueblo Israel. Así que no cabe la menor duda. Sigamos orando como dice el Salmo 122, pero esa palabra va a poner solamente Yahweh. No, no, nadie más. Él es el que va a decir la última palabra que ya está escrita, que ya está escrita. Solo que falta que se cumpla. Así que gracias por esa información y pues vamos entonces ahora a las oraciones. Si no hay nada más que añadir, pues vamos a orar. Vamos a dar final en estos momentos en oración y luego nos despedimos. Padre, en esta hora ha sido un recuento, un manjar para nuestro espíritu recordar, Padre amado, a través de toda esta enseñanza que nuestra amada Gladys ha traído. Señor, ha sido un recuento de historias verídicas de tu pueblo, donde mi rey, usted ha tenido el control de cada una de ellas, Señor, porque así se lo dispuso usted, Padre. Le damos gracias, Padre. Gracias porque también a través de esta enseñanza nos ayuda, Padre Celestial, que usted es el Dios de paz para nuestras vidas también. Para podernos poner de acuerdo con dos, Padre amado, dice su palabra, nos ponemos de acuerdo con dos. Usted pone la paz y también pone la salida para cada una de las situaciones. Así te pido que, como has bendecido a Israel en medio de tantas situaciones y circunstancias, te pido, mi Dios, que así nos des paz a cada una de nosotras, Señor. A esperar en su tiempo, a esperar, Padre amado, en cada una de las situaciones que puedan estar atravesando cada una de nosotras. Que tu paz, que pasa sobre paz, pasa todo entendimiento, nos ayude a seguir hacia adelante. Que nada ni nada, ni nadie
nos aparte, como dicen Romanos, que ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada en este mundo nos separe de su amor. Porque hay guerra, Señor, en nuestras casas también. Hay lucha, Señor, en nuestras casas. Hay toma de decisiones en nuestras casas. Pero usted nos dará las estrategias, Señor. Nos dará las estrategias para poder tener la victoria y cumplir su propósito en nosotras, Padre. Gracias por este tiempo. Sigue bendiciendo a nuestra hermana Gladys, a su familia, Señor. Paga el 100 por 1, Padre amado, a esta hermanita, Padre amado, que con esmero se ha esforzado para llevar a cabo, Señor, esta enseñanza. Bendice a cada una de mis hermanas en esta hora. Usted conoce cada una de ellas y conoce sus situaciones y sus circunstancias. Y cada guerra también. Están en tus manos, Padre. Por los méritos de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén. Y gracias, Padre. Así que, hermanas, no se olviden que todos los martes a esta hora de Puerto Rico, a las 8, nos conectamos a una voz respondiendo al llamado y también en el espacio íntimas, que es al mediodía, donde no se graba, pero sí se discuten las oraciones que han sido llegadas previamente y alguna situación íntima. Así que, hermanas, que el Señor les bendiga en esta noche, que tengan un sueño reparador y que sigan meditando en todo lo que se ha enseñado hasta el día de hoy de nuestra nación Israel. Que Yahweh les bendiga a todas. Amén. Amén. Shalom. Antes de irnos, Clemencia, me alegra verte bien, que hayas estado con nosotros en esta noche, que tu nieta también esté bien. Amén. Nos alegramos que el Padre haya tenido misericordia, ¿verdad? Y antes de irnos, queremos hacer una oración por la salmista Nimsi López. Ella es de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Magdari lo compartió en el chat para que oremos por ella. Ella está enfrentando una situación delicada de salud, donde de momento se le comenzó a doler un brazo, perdió visión de su ojo izquierdo y le están haciendo muchos estudios, hasta MRIs, entiendo que también, no sé si es de la columna, para ver por qué razón ella presentó, ¿verdad?, ese cuadro. Así que vamos a orar en esta noche para que el Padre, ¿verdad?, tenga cuidado de ella. Su esposo Mickey está muy, muy afectado, su familia, sus hijos, ¿verdad? Por esta situación y Puerto Rico entero, ¿verdad? Los que creemos en el Eterno, en el Padre, que sabemos que Él puede hacer milagros, que pueda que diga la palabra sobre su cuerpo, Él puede hacer, ¿verdad? Conforme a su voluntad, obrar un milagro. Así que la presentamos en esta noche toditas juntas. Amén. Amén. Padre, en esta noche, Señor, no queremos despedirnos sin antes presentarte a tu sierva, a tu hija, Señor Nimsi López. Mira el cuadro, Señor, delicado que ella está enfrentando en estos momentos, Padre eterno. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, bueno, Padre eterno, que sabes el final desde el principio, que sabes las cosas antes de que sucedan, Padre eterno. La presentamos delante de ti. Presentamos a su familia para que tú les des calma, les des shalom, les des, Padre, sabiduría de cómo trabajar con esta situación, que les provea, porque ella está en el hospital y se requiere, ¿verdad? Pagar, ¿verdad?
equipo médico quizás, estacionamiento, Padre, y te pedimos que tú les proveas a su esposo, a su familia, para que puedan estar con ella en estos momentos que necesita ese apoyo, Padre. En esta noche lo que te pedimos, Padre, es que tú digas la palabra. Oh, mi rey, que tú digas la palabra de sanidad, esa palabra que trae milagro, esa palabra que trae cambios, esa palabra que hace y obra en el ser humano, Señor, conforme a tu voluntad. Sabemos que para ti, Señor, no hay nada imposible. Ella es tu hija, Padre. Y yo te pido, mi rey, que la mires en esta noche con ojos de compasión, con ojos de misericordia, Padre. Tú no has cambiado. Tú eres el mismo que obras milagros, Padre, portentos, maravillas, Padre, en esta hora. Allí donde ella se encuentra, en el hospital, en el centro médico, Padre eterno, donde está hospitalizada. Padre, envía a tus ángeles. Oh, Rey eterno, envía. Oh, envía a tus ministros, Señor, en ese lugar. Padre eterno, envíalos en esta hora, Padre. Que allí ella pueda estar sintiendo tu presencia. Que allí su cuerpo, Padre, pueda estar estremeciéndose en esta hora, Padre. De los pies a la cabeza. Y tú traigas sanidad. Y que ella pueda recuperar la visión de ese ojo, Padre, que la ha perdido. Padre, oh Rey eterno. Padre, creemos en ti. Creemos que tú lo puedes hacer, Padre. Apelamos a tu misericordia, Padre. Escucha nuestra oración. Escucha la oración de un pueblo que hoy se une para orar por tu hija, para orar por tu sierva, por esta salmista, Padre eterno. Oh, mi Señor, trae alivio, Señor, a ese brazo que está afectado, a su columna, a su cerebro, Padre, a todo su sistema neurológico, Padre eterno. En esta hora, di la palabra sobre su cuerpo, Padre. Oh, derrama sanidad, Padre, que ella pueda estar allí sintiendo tu presencia, sintiendo tu unción de manera especial. Padre, que sea estremecida, Padre. Oh, mi Señor, aleluya, derrama, Padre, derrama sanidad. Restaura la salud de tu hija en esta hora, Padre. Todo lo te pedimos todo esto conforme, Padre, a tu voluntad, no la nuestra, sino la tuya. Por los méritos de nuestro Mesías, Señor, y sigo obrando en cada enfermo, aquellos que están batallando con el cáncer, con cualquier diagnóstico médico, cualquier enfermedad, Padre. Oh, mi Señor, te pedimos que tengas misericordia a los que están en los hospitales, los niños, Padre, en esta hora. Consuela los corazones, Padre, de aquellos que han perdido seres amados. Señor, yo presento, Padre, la familia de aquí de San Lorenzo, Padre, que han perdido, Señor, primeramente perdieron tres hermanos, Padre, y ayer falleció otra hermana, Padre, y hay otra que está delicada también. Sabemos que ha sido un golpe sumamente duro, fuerte para esta familia. Te pedimos que los abraces, que los fortalezca, que los consueles, Padre eterno, en medio de este dolor tan fuerte y estas noticias que han tenido que enfrentar. Padre, bendice a mis hermanas, Señor. Te pido que cuidas de ellas, Padre, que las guardes, que las bendigas, que las ayudes en su día a día, en sus labores, en sus tareas, Padre, en la crianza de sus niños, de sus hijos, aquellos que están criando, Padre. Y aún nosotros que tenemos hijos adultos, ayúdanos, danos la sabiduría, Padre, cuando ellos necesiten un consejo, Padre. Danos discernimiento de tu espíritu, Padre, para discernir lo que viene y proviene de ti, Padre. Gracias te doy por cada una de mis hermanas, Señor. Te pido, Padre, que cuides a Janet, que ella pueda disfrutar de estos días y que ella pueda regresar y toda esta familia que está por allá puedan regresar con bien a sus hogares, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua hemos orado. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, amadas. Gracias, chicas, por haberse conectado. No me dormí. Así que Bendito. nada, las vemos el Shalom. martes con el favor del Eterno nuevamente en nuestro espacio de el mediodía, donde estamos orando
y presentando cada petición y luego en la noche con una nueva enseñanza del ministerio a una voz respondiendo al llamado. Shalom, shalom. 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 Que descansen Shalom. Lo y amanezcan mismo. más rejuvenecidas, Shalom. más bonitas. Amén. Bye. Bye bye. Bye. Love you.